En los fríos y salvajes paisajes del norte, donde los fiordos se extienden como espejos de hielo y los bosques parecen eternos, los vikingos contaban historias que desafiaban la imaginación. Entre sus mitos más poderosos y aterradores se encuentra el Ragnarok, el fin de los mundos, la batalla que incluso los dioses no podían evitar. Se dice que en aquel día el sol se oscurecería, los cielos se romperían y los gigantes y monstruos se alzarían para enfrentar a los dioses en una lucha sin igual. Todo lo creado, todo lo amado, todo lo temido, se pondría a prueba en un caos cósmico que parecía no tener fin. Pero de esta destrucción surgiría también un nuevo mundo, una renovación que enseñaría a los mortales y a los inmortales la fragilidad y la fuerza de la vida. Ahora la pregunta que nos acompaña desde hace siglos es, ¿cómo sería presenciar el final de todo? ¿Y qué queda cuando incluso los dioses caen? Si quieres descubrir la historia completa, desde la caída de los dioses hasta el renacimiento del mundo y el legado que dejaron los vikingos, quédate con nosotros hasta el final. Y no olvides suscribirte a Historias en Reliquias, darle like al vídeo y activar la campanita. Cada mito que exploramos es un viaje que no querrás perderte. Parte 1. Ecos del fin en el horizonte, versión extendida. Desde los albores del tiempo, cuando el fuego de Muspelheim se encontró con el hielo de Niflheim en el vacío de Ginnungagap, y nació el cosmos, el destino ya estaba sellado. Los dioses podían levantar palacios en Asgard, los gigantes podían habitar sus tierras de hielo y fuego, y los hombres podían poblar Midgard con sus sueños y sus guerras, pero todos compartían una certeza. Ningún reino escaparía al Ragnarok. No había promesa de eternidad en la mitología nórdica. Los dioses no eran seres inmortales e inquebrantables como en otras culturas. Eran poderosos, sí, capaces de hazañas que ningún mortal podría imaginar, pero aún así, estaban sujetos a las mismas leyes cósmicas que el resto de la creación. Ellos también tenían un final escrito, y ese final tenía nombre: Ragnarok, el destino de los dioses, el crepúsculo que oscurecería incluso las estrellas. Para los vikingos, esta idea no era una amenaza vacía. Era el telón de fondo de toda su visión del mundo. Vivían con la convicción de que todo lo que nace está condenado a perecer, que toda victoria lleva en sí la semilla de la derrota, y que incluso la mayor de las glorias acaba marchitándose con el paso del tiempo. El Ragnarok era, en cierto modo, una advertencia y una enseñanza. No había que temerlo, había que aceptarlo como parte del ciclo eterno. Imagina a un guerrero vikingo, sentado junto al fuego en una noche helada, escuchando a un skald recitar las profecías del fin del mundo. El viento azota la madera de la sala comunal, la nieve golpea los techos, y las palabras caen como golpes de martillo sobre su espíritu. El sol se oscurecerá. El cielo se partirá en dos. El mar se desbordará, y los monstruos saldrán de sus prisiones. Nadie ríe. Nadie lo toma como un cuento de niños. Todos saben que esas historias son verdad, aunque no sepan cuándo. El Ragnarok era más que una leyenda. Era un espejo de la vida misma. Así como un hombre nace, crece, lucha y finalmente muere, también los dioses y el universo entero recorrerían ese camino inevitable. Todo está destinado a caer. Y sin embargo, en esa certeza no había desesperación, sino fuerza. Porque si el final es inevitable, lo que importa es cómo se enfrenta. Los vikingos lo entendían mejor que nadie. La muerte no era un muro, sino una puerta. Caer en batalla era gloria, porque significaba unirse a los Einherjar en el Valhalla, entrenando día tras día para luchar en esa última guerra. Así, cada batalla en Midgard era un ensayo para el Ragnarok. Cada golpe de espada, cada escudo alzado, cada herida recibida, era parte de la preparación para el destino final. Y aquí reside la paradoja más profunda de este mito. El Ragnarok es destrucción, pero también es esperanza. Porque tras la caída de los dioses, tras el rugido de los monstruos, tras el incendio que devorará la tierra y el hundimiento del cielo en las llamas, nacerá un nuevo mundo. Verde, fértil, luminoso. Un mundo sin la sombra de los viejos errores. Un sol nuevo brillará en el firmamento, más joven, más puro, más fuerte. La vida siempre encontrará un camino para renacer. Por eso, cuando un vikingo escuchaba hablar del Ragnarok, no temblaba, no huía. Sonreía con resignación y desafío.
porque sabía que el fin no era un castigo, sino parte del ciclo eterno. Morirían los dioses, morirían los héroes, moriría el propio universo, pero de sus cenizas volvería a levantarse la vida. Así comienza la historia del crepúsculo de los dioses, con la certeza inquebrantable de que nada dura para siempre, y con la promesa luminosa de que incluso en el fin, hay un nuevo comienzo aguardando. Parte 2. Las señales del crepúsculo. El Ragnarok no llegaría de improviso, como un rayo que cae sin aviso. Los antiguos sabían que el universo, como un anciano, empieza a mostrar grietas mucho antes de derrumbarse. Y esas grietas fueron descritas en los cantos proféticos de los Volvas, las sacerdotisas visionarias que, entre humo y visiones, relataban los signos del fin. El invierno interminable, Fimbulvetr. El primero de esos presagios es el Fimbulvetr, el gran invierno. No sería una estación cualquiera, ni siquiera un ciclo frío y duro como los que ya sufrían en el norte. Sería un invierno que devoraría a los demás inviernos, una tormenta de años sin tregua. 3 estaciones de hielo y nieve caerían una tras otra, sin ver el calor del sol, sin el alivio de la primavera. Imagina los campos yermos, los ríos congelados, las aldeas cubiertas por capas interminables de nieve. Las cosechas fracasarían, el ganado moriría, el hambre se extendería como un lobo invisible que muerde a todos sin distinción. El viento aullaría día y noche, recordando a los hombres que incluso el cielo se ha vuelto contra ellos. Pero el frío, por cruel que fuera, no sería el peor enemigo. El verdadero horror del Fimbulvetr sería la quiebra de los lazos humanos. Cuando la escasez golpea, los hombres dejan de ser hermanos. Los padres ya no protegerán a sus hijos, y los hijos ya no respetarán a sus padres. Hermanos levantarán armas unos contra otros, y las familias se desgarrarán desde dentro. La Edda lo dice con crudeza. El hacha estará contra el hermano, la espada contra el hijo, y nadie respetará los lazos de sangre. Para los vikingos, esta visión era más aterradora que cualquier monstruo, porque si la fuerza del clan, la lealtad entre parientes y compañeros, se rompía, entonces el mundo ya estaba perdido antes de que cayera el primer trueno de los dioses. Los lobos celestiales, Skoll y Ati. A medida que el Fimbulvetr congela el mundo de los hombres, otras señales aparecerán en el cielo. Desde el inicio de los tiempos, 2 lobos colosales persiguen sin descanso al sol y a la luna. Se llaman Skoll, burla, y Ati, odio. Cada amanecer y cada anochecer es una persecución eterna. El sol corre por el cielo, la luna los sigue, y los lobos los acechan, siempre a punto de atraparlos pero nunca logrando alcanzarlos. Hasta el Ragnarok. Ese día, el cielo se oscurecerá porque los lobos habrán conseguido lo imposible: devorar a sus presas. Skoll engulirá al sol, y Ati desgarrará a la luna. El firmamento, privado de sus luces, quedará sumido en una oscuridad más densa que cualquier noche conocida por el hombre. Imagínalo, el silencio aterrador de un mundo sin día, sin luna, sin estrellas. Un cielo negro como ceniza, un firmamento vacío, como si los dioses hubieran cerrado los ojos para siempre. En esa penumbra eterna, la desesperanza entrará en los corazones de los hombres, el temblor de Yggdrasil. Y sin embargo, la oscuridad no será el final. Será apenas la campana que anuncia el siguiente acto. Porque en ese instante, el mismo árbol del mundo, Yggdrasil, comenzará a temblar. Este fresno cósmico, cuyas raíces se hunden en los 9 mundos y cuya copa sostiene los cielos, es el eje del universo. Bajo sus ramas habitan dioses, hombres, gigantes, enanos y criaturas que se alimentan de su savia. Pero en el Ragnarok, ni siquiera Yggdrasil podrá resistir. Sus hojas se marchitarán, su tronco se estremecerá, y hasta el dragón Nigr, que roe sus raíces desde hace eras, se agitará en furia. Cuando el árbol del mundo se tambalee, todos sabrán que no queda refugio en ningún reino, porque si el eje del cosmos se quiebra, todo lo demás caerá con él. El rugido de Hayarón. Y entonces, cuando los hombres y los dioses crean que ya no puede empeorar, el sonido resonará. Un estruendo metálico, como 1000 tormentas rompiendo a la vez, llenará el aire. Es el Hayarón, el cuerno de Heimdall, el guardián de Bifrost. Con ese toque, no hay vuelta atrás. Heimdall convoca a los dioses,
Llama a los Einherjar en Valhalla. Despierta a todos los que alguna vez alzaron espada en nombre del honor. El cuerno no solo anuncia la batalla, también sacude los cimientos del cosmos. Su eco viaja por los 9 mundos, desde las profundidades de él hasta la cima de Asgard, y nadie puede ignorarlo. Los lobos ya corren libres, el sol y la luna han caído, el invierno eterno ha devorado las esperanzas, Yggdrasil se agita, y el cuerno ha sonado. El destino ya no es una sombra, es una certeza. Oh, así se acumulan las señales del crepúsculo, no como un único desastre, sino como una cascada de horrores inevitables que se suman uno tras otro, hasta que incluso los dioses saben que sus días están contados. El Ragnarok no empieza con espadas ni con sangre, sino con el lento colapso de todo lo que daba sentido al mundo. La familia, la luz, el calor, el árbol sagrado, el orden del tiempo. Cuando esas cosas se pierden, la guerra final no es una posibilidad, es un destino grabado en las raíces mismas del universo. Parte 3. Los monstruos liberados. Cuando las señales del crepúsculo alcanzan su punto máximo, los monstruos que han dormido desde el principio de los tiempos comienzan a despertar. Fenrir, Jormungandr y él no son simples bestias. Son la encarnación del caos, de la fuerza destructiva que desafía incluso a los dioses más poderosos. Su liberación marca el verdadero inicio del Ragnarok, un evento que ningún escudo, ni espada, ni muro de Asgard puede detener. Fenrir, el lobo que devora a los cielos. Fenrir, hijo de Loki, ha sido atado con cadenas mágicas que ningún mortal podría romper. Pero los lazos que lo sujetan no son eternos. Cuando llegue el Ragnarok, romperá sus grilletes con un rugido que retumbará en los 9 mundos. Imagina su tamaño descomunal. La cabeza toca las nubes y sus ojos brillan como brasas, llenos de odio y hambre ancestral. Su mandíbula, capaz de engullir montañas enteras, se abre y cierra con el eco de 1000 terremotos. Los dioses tiemblan ante él. Odín, el padre de todos, sabe que no habrá engaño ni estrategia que evite su destino. Fenrir lo devorará durante la batalla final, cumpliendo la profecía escrita en las runas desde la creación. Los guerreros que presencian su avance sienten que incluso la tierra tiembla bajo sus patas. Cada paso que da es un recordatorio de que la naturaleza, la fuerza bruta y la oscuridad inexorable siempre tendrán su lugar en el orden del universo. Jormungandr, la serpiente del mundo. Mientras Fenrir camina sobre la tierra, Jormungandr, la serpiente de Midgard, emerge de las profundidades del océano. Su cuerpo es tan largo que rodea el mundo entero, mordiéndose la cola en un círculo eterno que simboliza el ciclo del tiempo y la inevitabilidad del destino. Sus escamas son tan duras como el hierro más puro y sus ojos, relucientes como el hielo de Niflheim, reflejan el miedo y la fascinación de los mortales que la contemplan. Cuando la serpiente levanta su cabeza sobre los mares, el cielo se oscurece con la niebla de su aliento venenoso y las olas se elevan como montañas líquidas. Los barcos de los vikingos son tragados por la espuma, las ciudades costeras arrasadas por el rugido del océano. Cada espiral de su cuerpo es una ola de destrucción. Al mismo tiempo, una lección para los hombres. No hay viaje ni destino que escape al poder del cosmos. En la batalla final, Thor y Jormungandr se enfrentarán en un duelo que hará temblar los cimientos del mundo. Cada golpe será un cataclismo. Truenos que parten los cielos, olas que inundan la tierra, y la sensación de que los mismos dioses luchan contra la naturaleza de la existencia. Él, la señora de los muertos. Mientras Fenrir y Jormungandr siembran destrucción en el cielo y la tierra, él abre las puertas de su reino sombrío. La hija de Loki y gigante de proporciones imposibles gobierna sobre el mundo de los muertos, un lugar de sombra eterna donde las almas que no llegaron al Valhalla esperan su destino. Su apariencia es aterradora. Mitad carne viva, mitad descomposición. Sus ojos son pozos sin fondo y su voz resuena como un eco de miles de lamentos. Desde su trono de huesos, él libera a los muertos de sus tumbas, no con ira, sino con un cumplimiento frío del orden natural. Los guerreros caídos, los hombres y mujeres que no encontraron gloria en vida, se levantan bajo su mandato, formando un ejército de sombras que se une a las fuerzas del caos. La tierra tiembla bajo sus pasos, y los ríos se tiñen con la historia de siglos de guerras y sacrificios. El cosmos al borde del colapso. Con la liberación de estos monstruos,
El mundo entero se convierte en un escenario de destrucción épica. El cielo se rompe en llamas, el mar se agita como si quisiera tragarse la tierra. Los árboles de Yggdrasil crujen bajo el peso del destino. Incluso los dioses más poderosos se ven obligados a enfrentarse a sus peores miedos, la fuerza pura e incontrolable, la muerte inevitable y la promesa de renacimiento que llega solo tras la caída. Cada criatura, cada paso, cada rugido es una lección. El orden no es eterno, el poder no es absoluto, y la gloria, aunque inmensa, es efímera. Los vikingos que escuchaban estos relatos no veían estas historias como cuentos fantásticos. Eran advertencias, meditaciones sobre la vida, la muerte, la valentía y la humildad. Cada monstruo representaba un aspecto de la existencia que debía ser reconocido y enfrentado con coraje. Parte 4. La batalla de los 9 mundos. Cuando los monstruos del Ragnarok se han liberado y las señales del crepúsculo han consumido la paciencia de los mortales y de los dioses, llega el momento inevitable, la batalla final. No es un choque aislado, ni siquiera un enfrentamiento de ejércitos, es un conflicto que consume los 9 mundos enteros, un cataclismo que pone a prueba cada roca, cada río, cada árbol y cada corazón vivo en Midgard y más allá. Asgard se prepara para el juicio final. En Asgard, los dioses se reúnen en consejo de guerra. Odín, sabio pero consciente de su destino, se coloca su capa más oscura y toma su lanza Gungnir, símbolo de su autoridad y de su sacrificio inevitable. Cada Einherjar, los guerreros muertos que han descansado en Valhalla, despierta al llamado de Heimdall. Sus armaduras brillan con el reflejo de un sol que ya no existe, porque los lobos Skoll y Ati han devorado la luz. Frente a ellos, las puertas de Asgard se abren, revelando el horizonte que arde con tormentas, relámpagos y mares que rugen. El aire está cargado de electricidad y presagio. Cada respiración sabe a ceniza y a sangre futura. Los dioses saben que no hay marcha atrás. Los monstruos están sobre ellos, y la batalla será absoluta. El choque de Fenrir y Odín. Fenrir, el lobo colosal, avanza sobre el campo de batalla. Su rugido es tan potente que hace que los montes tiemblen y que las aguas se agiten como si quisieran escapar del mundo. Odín cabalga hacia él, su lanza lista, sabiendo que su destino está sellado. El choque es inmediato y aterrador. Fenrir abre sus fauces y la tierra vibra con cada mordisco, mientras Odín esquiva y ataca con precisión divina. Los dioses y guerreros alrededor sienten la onda expansiva del enfrentamiento. Árboles arrancados de raíz, piedras pulverizadas, el aire lleno de un olor a hierro y a ceniza. Los ojos de Fenrir arden como brasas, y cada golpe de Odín resuena como un trueno que golpea los cielos. La lucha es perfecta en su violencia. Estrategia divina contra fuerza bruta de caos, habilidad contra instinto puro, luz contra sombra. Thor y Jormungandr, la danza de la serpiente. Mientras Odín se enfrenta a Fenrir, Thor se lanza contra Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Cada giro de su cuerpo gigante provoca tsunamis y hace que los barcos de Midgard vuelvan a la orilla como juguetes destruidos. Thor golpea con Mjolnir, su martillo, provocando explosiones de relámpagos que iluminan los cielos oscurecidos. Pero Jormungandr no es un enemigo cualquiera. Su veneno cae en cascadas sobre la tierra y el mar, dejando un rastro de corrupción y muerte. Thor, con cada salto y golpe, abre un espacio donde el sol ya no brilla, donde la noche eterna parece eterna, y donde la valentía humana y divina se enfrenta a lo imposible. El choque de estos titanes es como un ballet de destrucción. El cielo se rompe en nubes de fuego y humo, el océano se agita con olas que alcanzan montañas, y cada impacto hace temblar la memoria misma del universo. Los hombres que observan sienten que incluso sus dioses favoritos no son invencibles, que la fuerza primordial siempre deja su huella. Loki y los hijos del caos. Mientras Fenrir y Jormungandr libran sus batallas, Loki libera todo su ingenio y astucia. Desde las sombras de la destrucción, convoca gigantes y demonios de hielo y fuego. Él, la señora de los muertos, envía hordas de espectros que cubren los campos de Midgard, desafiando a los ejércitos de humanos y dioses por igual. Gigantes de hielo golpean la tierra y el cielo, haciendo que las montañas se fracturen y los mares se agiten. Cada movimiento es calculado, pero también salvaje. El caos puro se mezcla con la estrategia y el odio ancestral. No hay compasión,
No hay tregua. Los dioses luchan no solo por la supervivencia, sino por el honor y la continuidad del cosmos mismo. Los campos de Midgard en ruinas. Mientras tanto, los mortales luchan y caen. Guerreros que alguna vez construyeron aldeas y navegaciones, ahora se ven arrastrados por las fuerzas del caos. Ríos de lava y hielo cruzan los valles, aldeas enteras desaparecen bajo el paso de monstruos y ejércitos espectrales. La tierra grita, el cielo llora y los árboles de Yggdrasil crujen como si sus raíces quisieran soltarse del suelo. La batalla no distingue entre bondad y maldad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, héroes y cobardes, todos se enfrentan al mismo destino. La prueba definitiva de la resistencia y del valor. Cada escudo roto, cada espada quebrada, es un poema de tragedia que recuerda a los vivos que nada sobrevive al paso del tiempo, ni siquiera lo divino. El auge y la caída de los dioses. Odín cae ante Fenrir, Thor muere tras derrotar a Jormungandr, Freyr cae por un gigante inesperado, y Tyr cumple su destino en combate justo pero letal. Incluso los más poderosos de Asgard, inmortales en teoría, encuentran límites que jamás habían imaginado. Pero en esa destrucción hay belleza. En la caída de los dioses se vislumbra un patrón, un renacimiento que llegará después de la tormenta. Cada muerte, cada devastación, es el preludio de un mundo nuevo, más puro, más consciente de sus ciclos y de la interconexión de todas las fuerzas. El renacimiento que sigue al caos. Cuando la batalla termina, el horizonte está silencioso y devastado. Los mares han cambiado de curso, los bosques son ceniza, los valles se han fracturado. Pero de las ruinas, de las semillas y raíces que sobrevivieron, comenzará a surgir un mundo nuevo. Los que queden construirán un futuro diferente, con la memoria del valor, del sacrificio y del caos como guía. El Ragnarok no es solo un final, es la culminación de un ciclo eterno. La batalla de los 9 mundos nos recuerda que incluso en la derrota, la vida persiste, y que del fin más absoluto puede nacer un principio más luminoso. Parte 5. La renovación del mundo. Cuando el último rugido de los monstruos se desvanece y el humo de la batalla cubre los cielos, un silencio absoluto recorre los 9 mundos. Este silencio no es vacío. Es un murmullo cargado de promesa, una pausa sagrada entre el final y el nuevo comienzo. Las cenizas de la destrucción aún flotan en el aire, iluminadas por los últimos rayos del sol que, tras la noche más larga, comienza a asomar de nuevo en el horizonte. El amanecer de un mundo nuevo. El mundo renace lentamente, como un gigantesco lienzo sobre el que los dioses pintan de nuevo la vida. Los océanos se calman tras meses de caos. Sus aguas, teñidas de rojo y negro por la furia de Jormungandr, vuelven a brillar con el reflejo del cielo. Los ríos fluyen claros y puros, llevando semillas de renacimiento y memoria, mientras que los bosques, aunque aún desolados, comienzan a brotar de nuevo con hojas verdes y vida fresca. Los sobrevivientes humanos emergen de los refugios, de las cuevas y de los escondites donde se protegieron de los monstruos. Sus cuerpos llevan cicatrices, sus manos callosas y sus corazones llenos de historias de horror y heroísmo. Pero también llevan esperanza. Han visto la caída de los dioses, han sentido la fuerza del caos, saben que ahora pueden formar parte de un mundo reconstruido, donde cada acción, cada decisión, cuenta más que nunca. Los dioses que resurgen. No todos los dioses perecieron, algunos sobrevivieron, otros renacen de las cenizas de su sacrificio. Balder, el dios de la luz, emerge de él, iluminando los paisajes devastados con un brillo suave y cálido, curando las heridas de la tierra y de los corazones humanos. Jotri y otros dioses jóvenes asumen roles de liderazgo, enseñando a los mortales cómo reconstruir, cómo respetar el equilibrio entre lo natural y lo divino. Los dioses que cayeron en combate no desaparecen por completo. Su esencia se transforma. Odín, aunque devorado por Fenrir, deja un hilo de sabiduría y memoria que guía a los sobrevivientes en los años venideros. Thor, que cayó tras vencer a Jormungandr, deja en el aire el rugido eterno del trueno, recordatorio de que la fuerza, la protección y el valor permanecen aún después de la muerte. La resurrección de Yggdrasil. El árbol cósmico Yggdrasil, que crujió y tembló durante la batalla, empieza a regenerarse. Sus ramas vuelven a tocar los cielos,
y sus raíces se expanden nuevamente hacia los reinos subterráneos. Los 9 mundos, aunque heridos, se reacomodan bajo su protección, como si la estructura misma del cosmos aprendiera de la catástrofe pasada. Cada hoja que brota es un símbolo de memoria, de las lecciones que la destrucción dejó. La humildad, la valentía, el equilibrio entre la vida y la muerte. Los humanos y el legado de los Einherjar. Los sobrevivientes humanos reconstruyen sus aldeas, templos y ciudades, inspirados por los relatos de los Einherjar, los guerreros que murieron con honor y ahora sirven como modelos de heroísmo eterno. Las historias del Ragnarok se convierten en leyendas vivientes, canciones que atraviesan montañas y fiordos, enseñando a los jóvenes que la valentía, la cooperación y la sabiduría no solo salvan vidas, sino que moldean el mundo entero. Cada humano aprende que incluso en la derrota hay belleza, que el sacrificio y el dolor contienen semillas de aprendizaje, y que la memoria de quienes cayeron en combate es el cimiento sobre el que se edifica la esperanza. La vida, aunque marcada por la tragedia, se vuelve más rica, consciente de su fragilidad y de su poder. Los nuevos equilibrios del cosmos, los mares, los cielos y las montañas adquieren nuevos matices. El sol y la luna recuperan su ritmo. La luz y la oscuridad se equilibran de manera más sabia. Los elementos, fuego, agua, tierra y aire, se reconcilian con la humanidad y los dioses, creando un orden renovado, más profundo y resiliente. Incluso los monstruos, aquellos que sobrevivieron o cuyos descendientes quedan, encuentran su lugar en este nuevo orden, recordando que el caos y la creación son dos caras de una misma moneda cósmica. Los vikingos comprenden que la historia del Ragnarok no es simplemente el fin, sino un ciclo eterno de destrucción y renovación. Cada acto heroico, cada sacrificio, cada grito de dolor y cada sonrisa tras la tormenta son parte de un tejido que conecta lo mortal con lo divino, la tierra con los cielos, la muerte con la vida. Un horizonte que invita a la contemplación. Finalmente, cuando los últimos resplandores del crepúsculo iluminan los fiordos y los bosques renacidos, el mundo parece detenerse un instante. Los sobrevivientes levantan la vista al cielo, y sienten que todo ha cambiado, que nada será igual, pero que lo que viene puede ser incluso más hermoso que lo que existió antes. El Ragnarok, con todo su caos y terror, ha cumplido su propósito. Ha destruido para enseñar, ha matado para renacer, y ha recordado que incluso lo imposible puede transformarse en un nuevo principio. La vida continúa, más sabia, más fuerte y más consciente de su propia fragilidad y grandeza. Parte 6. Epílogo del Ragnarok. Cuando el polvo de la última batalla se asienta y el eco de los últimos rugidos desaparece en el viento, los 9 mundos respiran de nuevo. La guerra de dioses y monstruos ha terminado, y con ella, la historia alcanza un silencio reverente, un espacio donde el cosmos mismo parece contemplar su propia renovación. Pero la historia del Ragnarok no termina en la devastación ni en el renacer de la tierra. Su verdadero legado se encuentra en los relatos, las memorias y los símbolos que los mortales y los inmortales dejaron para siempre. Los dioses como símbolos eternos. Aunque muchos dioses cayeron, sus nombres no se pierden. Odín, Thor, Freyr, Tyr y Balder viven en la memoria de los mortales, no solo como figuras de poder, sino como arquetipos de sacrificio, valentía, justicia y luz. Cada batalla librada, cada acción heroica, se transforma en una enseñanza que los vikingos transmiten de generación en generación. Los cantos de los skalds y los grabados en runas se convierten en vehículos de sabiduría. Historias que enseñan a respetar la fuerza de la naturaleza, a honrar a los muertos, a comprender la inevitabilidad del destino y a valorar la vida mientras dure. Los dioses que sobrevivieron al Ragnarok guían el nuevo mundo con paciencia y compasión. Balder, resplandeciente y sereno, se convierte en símbolo de renovación y esperanza. Tyr, recordado por su sacrificio, enseña justicia y responsabilidad. Y los que renacieron de sus cenizas representan la resiliencia y la continuidad de la vida. Un recordatorio de que incluso el poder más grande no es absoluto, pero puede transformarse y servir al bien mayor. El legado humano y la memoria de la destrucción. Los humanos que sobrevivieron aprenden lecciones que ningún triunfo cotidiano podría enseñar. La humildad frente al cosmos,
la cooperación como única forma de resistencia y la necesidad de respetar los ciclos naturales. Las aldeas y ciudades reconstruidas llevan marcas visibles de la guerra, cicatrices en la tierra, ruinas entre los bosques, caminos que recuerdan las marchas de ejércitos y monstruos. Pero cada cicatriz se convierte en un símbolo de memoria y aprendizaje. Los sobrevivientes tallan runas para recordar la valentía, la lealtad y los sacrificios de los caídos. Los niños crecen escuchando historias donde el caos y el orden, la vida y la muerte, se entrelazan, enseñando que la existencia es un ciclo de constante renovación, y que el coraje y la sabiduría son las llaves que permiten navegarlo. La naturaleza como testigo y maestro. El paisaje también habla del Ragnarok. Los fiordos, las montañas, los bosques y los ríos reflejan el cataclismo que ocurrió y la calma que le sigue. Los volcanes que entraron en erupción y los mares agitados encuentran nuevos cauces, los bosques que ardieron vuelven a brotar, y los vientos que arrastraron la muerte se convierten en brisas que llevan semillas de vida. Cada fenómeno natural es un recordatorio del equilibrio entre destrucción y creación. La tormenta enseña prudencia, la noche enseña paciencia, el sol renacido enseña esperanza. La humanidad aprende que la naturaleza es tanto aliada como juez, y que la supervivencia depende de la armonía con los ritmos del mundo. El símbolo de la eternidad. El Ragnarok se convierte en un mito eterno. Una historia que trasciende la experiencia de los vikingos originales, se convierte en un mensaje universal. Todo tiene un ciclo. Incluso los más poderosos deben caer. Y del fin surge la oportunidad de un nuevo comienzo. La destrucción no es un castigo, sino una lección. El renacimiento no es casual, sino una promesa. Los héroes caídos y los dioses que renacen son símbolos de esta verdad. Cada runa grabada, cada relato contado, cada canción cantada alrededor del fuego, actúa como un hilo que conecta el pasado, el presente y el futuro. Los hombres y mujeres aprenden que el valor y la sabiduría no se miden solo en victorias, sino en cómo enfrentan la inevitabilidad del cambio y la certeza de la muerte. El horizonte que invita a la reflexión. Finalmente, cuando los vientos se calman y el sol vuelve a brillar sobre los fiordos y bosques reconstruidos, los supervivientes alzan la vista hacia el horizonte. Ven la continuidad de la vida en los hijos que corren entre las aldeas, en los animales que vuelven a pastar y en los dioses que observan con mirada benévola desde Asgard. El Ragnarok ya no es temor, es una lección viva de humildad, esperanza y eternidad. Cada historia narrada, cada runa dibujada y cada recuerdo transmitido es un puente entre lo mortal y lo divino, un recordatorio de que la vida, incluso en su fragilidad, tiene la capacidad de renacer. Los vikingos comprenden que aunque todo pueda caer, siempre habrá quienes reconstruyan, quienes recuerden y quienes transformen el fin en un principio más glorioso. Así concluye la saga del Ragnarok, no con la desesperación, sino con la contemplación del eterno ciclo de destrucción y creación, un recordatorio de que lo imposible puede ser enfrentado, comprendido y superado, y que la esperanza siempre resurge de las cenizas del pasado. El Ragnarok nos recuerda que incluso los dioses, con todo su poder y gloria, no son inmortales ante el flujo del destino. La historia de destrucción y renacimiento que presenciamos no es solo un relato de caos, monstruos y batallas, es una lección profunda sobre la fragilidad y la fuerza de la vida, sobre la necesidad de enfrentar el cambio con valentía, y sobre cómo del final siempre puede surgir un nuevo comienzo. Los vikingos nos enseñan que la memoria, el sacrificio y la esperanza son las fuerzas que permiten que incluso el mundo más devastado pueda renacer. Cada runa, cada historia contada junto al fuego, cada gesto de honor y coraje, se convierte en un hilo que conecta lo mortal con lo divino, lo humano con lo eterno. Hoy, al contemplar estos mitos, entendemos que el Ragnarok no es solo el fin del mundo, sino también el recordatorio de que la vida, aunque efímera, puede trascender mediante la memoria y la acción de quienes nos suceden. Que cada derrota, cada prueba y cada pérdida contenga la semilla de la renovación y del aprendizaje. Si este viaje a través del fin de los mundos y el renacimiento de los dioses te ha fascinado, no dejes que la historia se quede aquí. Suscríbete a Historias en Reliquias, dale like a este video y comparte en los comentarios. ¿Qué parte del Ragnarok te impactó más? ¿Qué lecciones del fin de los mundos crees que podemos aplicar en nuestra vida hoy? Porque cada mito, cada runa,
Cada relato antiguo sigue vivo gracias a quienes escuchan, recuerdan y transmiten la historia. Y tú puedes ser parte de ese legado.